Bueno, miren ustedes para seguir. Esto al final, quien quiera. Vamos a seguir con Porfirio Díaz y lo vamos a ver desde distintos ángulos. Primero hemos visto el soldado, después voy a mostrarles el patriarca y por último el dictador. El soldado y la toma del poder ya como el hombre que aspira a llegar a la presidencia, pero también como soldado, arma sus tropas tanto para el plan de la Noria como el de Tuxtepec, y en ambas sale perdiendo, aunque en la segunda le ayuda a un compadre corrupto que es Manuel González, también su compadre, y si no hubiera sido por él hubiera habido una derrota muy grande. Ustedes saben que Manuel González era manco, le faltaba un brazo, y aquí está la diferencia, ver varias versiones de la historia. En unas dice que en el 67, defendiendo Puebla, o más bien tratando de tomar Puebla junto a Porfirio Díaz, perdió el brazo, y en otras que fue en una batalla de Tecoac, si es que así, sí, Tecoac, en Tlaxcala, que perdió el brazo. Donde haya sido, este hombre fue auxiliar muy efectivo para que llegara al poder Porfirio Díaz, tanto así que durante 4 años le prestó la presidencia, en donde fue corrupto en todos sentidos. Después de Manuel González, pues en la presidencia ya no hay corruptos. Esa fue la excepción de la regla. Ahora ya ven ustedes, estaba yo viendo el avión del presidente, 7.500 millones, pero nada más de dólares, no son euros. Entonces, cuánta indignidad en este país. ¿Culpa de quién? De nosotros, por supuesto. Entonces, Porfirio Díaz, ahora vamos a ver la toma del poder, y después, inmediatamente después, una visión de Porfirio Díaz, patriarca, con su esposa, sus hijos e hijas de distintas mamás, como Amada, que siendo hija de una soldadera la tuvo consigo en su casa, en su palacete, o en su casa del centro histórico. Porfirio Díaz la casó con un individuo, Ignacio de la Torre y Mier, con el que tenía, fíjense, para que esto lo consigne en la historia, qué terrible ha de haber sido para este individuo, si tenía dignidad, si tenía vergüenza, con el que sostenía frecuentes discusiones por cuestión de, se supone, de su preferencia sexual distinta, que inclusive este hombre fue el número 42 de aquel grupo que ya sabemos, y que por consideración a Porfirio Díaz salió del grupo, y solamente quedó el prestigio de haber sido uno del grupo. Los demás ya fueron 41. ¿Se acuerdan ustedes la anécdota de que para ir al Valle Nacional los 41 iban junto con todos los demás presos una remesa a los trabajos forzados, y que ya para abordar el tren, es la anécdota, había mucha gente viendo aquello, viendo también el grupo de los 41, y alguno empezaba:
yo voy por asesino, y otro decía, yo voy por ratero, todos, yo voy por asaltante, para que no vayan a creer que era parte de los 41. Esto es la anécdota. Allí uno afectado fue el esposo de Amada. Tengo el libro, pero ese no lo he leído, que se supone que son las memorias de Amada. Voy a buscar el libro y lo voy a leer. Entonces, Porfirio Díaz, la búsqueda del poder, primero, plan de la Noria, segundo, plan de Tuxtepec, y me voy un poco atrás, 2 pequeños párrafos antes de la lucha por el poder. Recordar que Juárez reconoció públicamente a Díaz cuando terminó ya la intervención francesa. Juárez reconoció públicamente a Díaz, quien fue premiado con una hacienda en Oaxaca conocida como Hacienda de la Noria, donde años más tarde sería proclamado el Plan de la Noria. Su hermano Felipe fue electo gobernador de Oaxaca por votación popular, cargo en el que estaría hasta 1871. Al final de la página van a saber más de Felipe. Tras ello se retiró Díaz a vivir a Oaxaca. Durante las guerras en que se vio envuelto, Díaz se relacionó amorosamente con varias mujeres. La primera y la más conocida de sus aventuras amorosas fue la sostenida con Juana Catalina Romero durante los años de la Guerra de Reforma. Y a ustedes ya se acuerdan que era de Tehuantepec, se iba Díaz a visitarla allá y además mejoró mucho diversos aspectos de la economía de Tehuantepec gracias a esta mujer. Otra aventura que Díaz mantuvo fue con la soldadera Rafaela Quiñones durante toda la guerra de intervención. A principios del 68 nació la hija de la relación entre Díaz y Quiñones, llamada Amada, quien vivió con su padre hasta 1879 y se quedó en México tras la caída del gobierno porfirista, y esto lo leo con escalofríos. Finalmente la hija de Díaz murió en 1962. Yo ya tenía una biografía personal de aquellas, cuando murió la hija de Díaz. Casi nos anudamos. Primero Carlota, la emperatriz, luego Amada, la hija de Díaz. Ahora sí ya siento que estoy de más en este mundo. Entonces, el 15 de abril del 87, Díaz se casó por poder con su sobrina Delfina Ortega de Díaz, tras mediar, fíjense, con el presidente Juárez la disposición para dispensar el parentesco carnal. En el 69 nació su primer hijo, Porfirio Germán, murió. 2 años más tarde unos gemelos murieron. En el 73 nació el primero de los hijos que llegaría a la edad adulta, Porfirio. Ustedes saben que después Mier y Terán tenía allí de visita a Porfirio. Llegaron los lerdistas, mátalos en caliente, mátalos y después averiguas. Entonces, todo esto antes de preludio de la toma del poder. El 15 de abril del 67, entonces, tras varios años, en el 73, Porfirio, en el 75, la última hija del matrimonio, Luz Victoria. Porfirio y Luz Victoria, como Amada, llegaron a adultos. Luz Victoria por el triunfo en el 72. Ahora hubo, antes de los dos planes y los consiguientes hechos de armas, hubo una elección porque ya intentaba Díaz llegar al poder, todavía vivía Juárez, y entonces hubo elecciones. Benito Juárez
2.344 votos. Porfirio Díaz 785. Por lo tanto, el Congreso, a través del presidente de dicho órgano, Manuel Romero Rubio, que entonces todavía no se emparentaba con Díaz, declaró a Benito Juárez como ganador de las elecciones presidenciales y mandatario constitucional para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del 67, 30 de noviembre del 71. Ya después Juárez trataría de continuar en el puesto. El bando oficial fue publicado en las calles de la Ciudad de México el 23 de septiembre y hubo fiestas, se oía por todas las calles la trompeta. Vaya que toca madre. Bueno, decidió retirarse a La Noria, donde el 2 de febrero del 68 le fue anunciado el cese del Ejército de Oriente y además lo redujeron a 4.000 soldados. Al mismo tiempo, Juárez, por conducto de Matías Romero, el de Gobernación, le ofreció, fíjense cuáles son las politiquerías, le ofreció a Díaz que encabezara la legación mexicana en Washington, en Estados Unidos. Díaz rechazó la propuesta, se trataba de mantenerlo lejos, rechazó la propuesta. 69 y 70 Díaz vivió en La Noria al lado de su esposa Delfina. Fue en esa época cuando se procrearon los hijos que morirían en la infancia. Delfina pensó que se trataba de un asunto de índole religiosa, ya que ellos se habían casado siendo parientes carnales, y no obtuvo la dispensa necesaria sino hasta el 80. En La Noria, Díaz desarrolló fundición de cañones, pólvora, municiones, agricultura, mientras su hermano Félix Díaz Mori fue electo gobernador de Oaxaca. Oigan esto, en su periodo al frente del gobierno estatal, tuvo un enfrentamiento por el impuesto a la madera con los habitantes de Juchitán. El 17 de febrero del 70, el gobernador de un regimiento de más de 500 soldados entró en la ciudad y mató a varias personas, entre ellos mujeres y niños. Todo esto a fin de sofocar el levantamiento que se había producido. Antes de salir entró con sus soldados a saquear la iglesia del pueblo. Hizo bajar la estatua, así dice, la estatua del santo patrono de Juchitán, San Vicente Ferrer, y la arrastró por todo el pueblo en un acto considerado de su parte como jacobino. Fue mucho más que eso. Meses más tarde devolvió la imagen en una caja de madera, hecho, así dicen, qué mal, la imagen en una caja de madera hecho pedazos. Los juchitecos le capturaron en marzo del 72, lo castraron y lo ejecutaron en venganza por el incidente de Juchitán. Felipe, el hermano de Porfirio Díaz. ¿Félix o Felipe? Felipe, ¿o dije Félix? Félix. Félix, perdón. Estoy viendo que dije, está Felipe, bueno, Felipe Berriozábal, que es decembrista, pero ahorita vemos esto. Revolución de La Noria. Antes, esto está mal en su redacción del principio, del libro, antes de la Revolución de La Noria está nuevas elecciones. En las nuevas elecciones, Juárez postulado por tercera ocasión. Juárez obtuvo 5.837 votos, Porfirio Díaz 3.555 y Lerdo de Tejada 2.874 votos.
Díaz y Lerdo no quedaron conformes con el resultado dado a conocer por el Congreso, iniciaron una serie de impugnaciones a la elección. Lerdo decidió retirarse de los juicios electorales y volvió a su puesto de la Suprema Corte de Justicia. Díaz comenzó a ganar adeptos acá en el sur, entre los hacendados de Oaxaca, los militares de ese estado, donde Felipe Díaz era gobernador. Felipe, no Félix. ¿Me permiten? Es su hermano Díaz Mori, Félix, y acá Felipe. Bueno, pues, perdón, vamos a llamarle Felipe. Entonces, Porfirio Díaz, descontento, Lerdo se hizo a un lado, pero Díaz no, lo escribieron a su nombre. La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el Congreso, una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido a la representación nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de perversión e inmoralidad, es hoy impotente por falta de dos de sus más dignos representantes. El ingreso de otro llevado allí por protección del Ejecutivo. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo. Los jueces y magistrados pundorosamente de los tribunales electorales son sustituidos por agentes sumisos del gobierno. Los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan a la merced de los perros guardianes. Esta es la proclama del plan de la Noria, después vendrá el de Tuxtepec. Entonces, de inmediato, los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se unieron a Díaz, quien avanzó triunfante hasta Toluca, donde comenzaron las derrotas. Sóstenes Rocha e Ignacio Mejía evitaron que los rebeldes tomaran la capital. Esa misma noche, Manuel González, mejor amigo y compadre de Díaz, dice mejor amigo, no el mejor amigo y compadre de Díaz, así como uno de los líderes de la sublevación, recibió una carta del hermano de Porfirio. La carta decía lo siguiente, muy poquito: vamos a perder, Juárez nos va a aplastar, pero quiero darle a mi hermano esta última prueba de afecto, porque lo que es el indio nos friega. La noche del 18 de julio, Juárez falleció en la Ciudad de México. Junto con González, Díaz se encontraba en Nayarit visitando al cacique local Manuel Lozada, llamado el Tigre de Álica, a fin de conseguir su apoyo. No lo logró. Oyó unos cañonazos. Díaz y dijo, ¿qué es esto? ¿Nueva revolución? Le dijeron, no, el anuncio de que murió Benito Juárez. Ahora, en las elecciones extraordinarias de México, 1872, derrotó a Díaz Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada derrotó a Díaz. Una vez que el Congreso confirmó a Lerdo como presidente constitucional para el periodo 1 de diciembre del 72, 1 de diciembre del 72, 30 de noviembre del 76, el ministro de Guerra y Marina, Mariano Escobedo, protagonismo esencial de Mariano Escobedo, decretó la amnistía para todos los revolucionarios de la Noria,
pero con la condición de que se les daría de baja del ejército mexicano. Una vez derrotado y en un escándalo público ante la prensa, Díaz volvió a Oaxaca, donde se encontró con la noticia de la muerte de su hija. La crisis económica por la que pasaba lo obligó a vender la hacienda de la Noria e irse como asociado en una finca dedicada al cultivo de azúcar en Tlacotalpan. Allí, en el clima veracruzano, la familia de Porfirio Díaz logró conseguir una relativa estabilidad económica, puesto que, además del cultivo de azúcar, se dedicó a la carpintería. Recuerden, antes, cuando adolescente, había sido bolero, e incluso logró inventar una mecedora integrada con abanico automático. Sin embargo, Porfirio conservaba sus viejas ambiciones políticas. En octubre del 74 fue postulado como candidato a diputado federal y ganó la elección. Una vez instalada la Cámara de Diputados, uno de los primeros dictámenes de la nueva legislatura fue aprobar una propuesta de la Comisión de Hacienda relativa a disminuir la pensión de los militares retirados del Servicio Nacional, así como reducir de una manera significativa el sueldo de los soldados activos en el ejército. Y aquí se pinta de manera muy clara lo que es Porfirio Díaz en el ejército. Díaz, junto con otros diputados de extracción militar, se opusieron, se opuso, pero en fin, yo así lo leo. Díaz, junto con otros diputados de extracción militar, se opusieron a la propuesta de Hacienda. Justo Benítez, quien para entonces se había convertido en el intermediario político de Díaz, sugirió al militar que pronunciara un discurso en la tribuna del Palacio Legislativo. Este Justo Benítez había salvado la vida en un par de ocasiones, la vida de Díaz, cuando lo iban a fusilar, y gracias a Justo Benítez no lo hicieron. Que pronunciara un discurso en la tribuna del Palacio Legislativo. Tras mucho meditarlo, Díaz accedió a hablar en público, aun cuando él mismo conocía su falta de habilidad como orador. Intentó elaborar un discurso. Luego de varios intentos, Díaz se dio por vencido y, en un acto insólito hasta ese momento en la historia legislativa de México, comenzó a llorar en público. Este incidente le hizo convertirse por unos días en el hazmerreír de la clase política mexicana. Así describe aquel momento uno de los biógrafos de Díaz, José López Portillo y Rojas. El otro es López Portillo y Pacheco, ¿verdad? José López Portillo y Rojas, tapatío, dijo: y habló Porfirio en efecto, sosteniendo ser magna injusticia que a los buenos servidores de la nación, a los que habían derramado su sangre por defenderla, se les condenase a la miseria para hacer un ahorro insignificante, mas expresó aquellas ideas con tantos titubeos, en estilo tan desaliñado e incoherente y con voz tan desentonada, que el auditorio se llenó de pena, no por los militares a quienes se quería reducir a pan y agua, sino por por el preopinante, a quien se veía sufrir indecibles torturas en la terrible picota de la tribuna. Porfirio, finalmente abrumado por la congoja y enredado entre sus propias ideas y palabras, no acertó a salir del paso, no supo cómo concluir la oración y rompió a llorar como un niño. Así bajó de la tribuna con el rostro congestionado y cubierto de lágrimas, en tanto que los circunstantes, sorprendidos, no sabían qué hacer, si llorar también o prorrumpir en carcajadas. Curiosa la biografía de algunos. Pues de todos nosotros siempre tenemos algo de extraño, algo de esperpéntico,
y algunos tienen algo de heroico. Por ejemplo, este Manuel González tan sucio, pero antes tantas veces que salvó la situación con Porfirio Díaz, y pienso en mancos como el más grande de todos, Manco de Lepanto, Cervantes. Allí queda y es una de las glorias de los genios. ¿Cómo se llamaba el español mostrenco, bastardo, que dirigió la lucha en la que perdió el brazo? No lo perdió, quedó clizado, que decimos en el pueblo. Bueno, se me ha olvidado el nombre del capitán español. Es un manco, no del todo, nada menos que Cervantes. Otro a escala de realismo mágico, de lo real maravilloso, Macandal, un héroe de Haití que, como les digo, le faltaba un brazo, pero era de tal manera el inspirador de la lucha. Haití primero, que se liberó en este caso de los franceses, que lo veían en las aves, en un árbol grande, lo veían en cualquier manifestación, ya muerto, colgado a Macandal, y lo veían y decían, él nos guía, él está con nosotros, y lograron con ese símbolo, con el símbolo del realismo mágico, la liberación de su Haití. Y luego, a escala nacional, un manco que hizo en México tanto bien y tanto mal, Obregón. Y por último en una escala muy menor comparada con los demás, que pues en su hacienda de Chapingo vivió con sus desfogues de macho y como presidente robando a Pasto. Como les digo, fue el último corrupto a sentarse en la presidencia, porque los otros corruptos ya están en los pinos. Entonces, fue González. Entonces, prorrumpieron en carcajadas o no hallaban si llorar o reír ante el espectáculo lamentable de un Porfirio Díaz todavía soldado, que todavía escupía donde quiera, decía palabrotas. Todavía le faltaba Carmen Romero Rubio de Díaz para que lo puliera. A pesar de que este incidente deterioró la imagen de Díaz en la opinión política nacional, una serie de políticas radicales llevadas a cabo por Lerdo hicieron que el movimiento porfirista ganara cada vez más partidarios, principalmente en la clase alta, que se vio afectada debido a que Lerdo expulsó a las órdenes religiosas y elevó los impuestos, ambas acciones en el 74. Los gobiernos extranjeros tampoco veían con buenos ojos al gobierno lerdista debido a una disminución de la venta de productos a países como Francia e Inglaterra. Todo este escenario político, tanto interno como externo, propició la llegada de Díaz al poder. Conscientes de ello, el círculo político de Lerdo mantuvo vigilado al oaxaqueño durante varios meses. Manuel Romero Rubio, intermediario político de Lerdo, ofreció a Díaz la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en Oaxaca, pero este se negó. La cooptación está presente siempre, es una medida radical, no matar, no meter a la cárcel, enviarlos fuera o darles un premio de consolación. Ahora, la revolución de Tuxtepec, que ya es el preludio de la llegada de Díaz al poder. A fines del 75, Sebastián Lerdo de Tejada hizo público su interés por presentarse a las elecciones del 76. Aunque la prensa solo lo tomó como una declaración informal, Lerdo anunció su candidatura a la noche del 23 de diciembre y este hecho suscitó reacciones diferentes en la clase política nacional.
Porfirio Díaz, quien para entonces también se lanzó a la candidatura presidencial, comenzó una serie de manifestaciones públicas contra Lerdo, pero rápidamente fueron sofocadas por órdenes del mismo presidente. Las acciones de represión hacia los partidarios porfiristas llevadas a cabo por la policía secreta causaron aún más descontento hacia el clerguismo. El 10 de enero del 76, con el apoyo de varios militares de diversos lugares del país y con el respaldo de la Iglesia Católica, que se había visto afectadas por las medidas de Lerdo, Porfirio Díaz lanzó en la población de Tuxtepec el plan de ese sitio. Así dio comienzo la revolución de Tuxtepec, la última guerra del siglo XIX en México. Con esta proclama: que la República Mexicana esté regida por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema político, despreciando y violando la moral y la ley, viciando a la sociedad, despreciando a las instituciones y haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica. Que el sufragio público se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los medios reprobados, hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus candidatos oficiales, rechazando a todo ciudadano independiente. Que de este modo, y gobernando hasta sin ministros, se hace una burla más cruel a la democracia que se funda en la independencia de los poderes. Que la soberanía de los estados es vulnerada repetidas veces, que el presidente y sus favoritos destituyen a su arbitrio a los gobernadores, entregando los estados a sus amigos, como sucedió en Oaxaca, Coahuila, Yucatán y Nuevo León, habiéndose intentado hacer lo mismo con Jalisco. Que a este estado se le segregó para debilitarlo el importante cantón de Tepic, el cual se ha gobernado militarmente hasta la fecha. Ustedes saben que por eso Amado Nervo ya no es tapatío, ya no nació en Jalisco. ¿Dónde está el Pacto Federal? Perdón. Se le segregó para debilitarlo el importante cantón de Tepic, el cual se ha gobernado militarmente hasta la fecha, con agravio del Pacto Federal y del derecho de gentes. Que sin consideración a los fueros de la humanidad, se retiró a los estados fronterizos la mezquina subvención que les servía para defensa de los indios bárbaros. Que el tesoro público se dilapide en gastos de placer, sin que el gobierno haya llegado a presentar al Congreso de la Unión la cuenta de los fondos que maneja. Aquí se cierra, y no me pidan coherencia, congruencia en la sintaxis. José María Iglesias, líder de los decembristas, pretendió quedarse como presidente una vez finalizado el mandato de Lerdo. Vamos a ver cómo, con el mismo derecho que Juárez llegó al poder, aunque compartiéndolo a fuerza con Zuluaga, José María Iglesias también tenía ese derecho, pero aquí fue diferente. Miren ustedes, en las derrotas trató de quedarse en la presidencia José María Iglesias. Las derrotas que Díaz y sus partidarios comenzaron a sufrir no se hicieron esperar, puesto que la mayor parte del ejército permanecía fiel a Lerdo. Mariano Escobedo derrotó el 10 de marzo del 76 a Díaz en Icamole, Nuevo León. Se dice que Porfirio Díaz lloró al verse derrotado y abatido. Por esta razón se le conoció durante el resto de la guerra como el Llorón de Icamole. Tras la derrota de Icamole, los lerdistas estaban seguros de su victoria sobre los revolucionarios de Tuxtepec y disminuyeron la actividad militar en el país. Sin embargo,
Donato Guerra, Justo Benítez y Manuel González siguieron una guerra de guerrillas al interior de México. Díaz, mientras tanto, se embarcó a Cuba en un barco que salió de Tampico, Tamaulipas, haciéndose pasar por el médico español Gustavo Romero. Una vez llegado a La Habana, logró conseguir armas y varios adeptos entre los esclavos de Cuba, puesto que en la isla aún se encontraba el poder de los españoles. Cuando regresó a México, tomó la zona correspondiente a Veracruz y San Luis Potosí, mientras que Manuel González y Benítez tenían capturado el estado de Guerrero. A principios de noviembre comenzó el ataque hacia Puebla. Escobedo, acompañado de varios contingentes leerdistas, entre ellos Alatorre, se fortificó en Tecoac, una localidad de Tlaxcalteca. El 16 de noviembre, Díaz y Escobedo se enfrentaron en ese paraje. En principio, la batalla iba a ser ganada por las tropas leerdistas, pero la intervención de Manuel González y sus refuerzos lograron derrotar a las tropas federales. Se dice que al término de la batalla, cuando los leerdistas huyeron, Díaz habló con González, herido en la batalla, de ahí su apodo, el Manco de Tecoac, y le dijo: compadre, gracias a usted hemos ganado y por eso será usted mi ministro de guerra. Una vez terminada la guerra civil, Díaz llegó a la Ciudad de México el 21 de noviembre y ese mismo día se erigió en presidente provisional de la República Mexicana. Aquí está el detalle. Sin embargo, José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, alegó que al ser él sustituto constitucional de Lerdo y haber huido del país, Iglesias debería convertirse en presidente el 1 de diciembre. Por lo tanto, a sus partidarios se les conoció como decembristas. Para ese momento, 3 grupos se disputaban la presidencia: decembristas, leerdistas y porfiristas. Los decembristas se habían acuartelado en Guanajuato y el brazo militar del partido político era Felipe Berriozábal. Díaz dejó en la presidencia a Juan N. Méndez y el 22 de diciembre salió de la capital con una división compuesta por 5,000 soldados rumbo al estado de Guanajuato, donde logró derrotar a las fuerzas decembristas en marzo del 77. Gracias a la mediación de Justo Benítez, Iglesias y Díaz llegaron a un acuerdo. Antes tomó la presidencia Juárez, era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo problemas. Claro, sí las hubo. Este hombre se fue a recorrer el país, como tiempo después lo haría otro loco de esa catadura, López Obrador, pero aquí vencieron a José María Iglesias. Iglesias y Díaz llegaron a un acuerdo en el que el primero habría de reconocer a Díaz como virtual presidente y a cambio le concedería la gubernatura de su estado natal, Michoacán. Tras todos los preparativos políticos llevados a cabo por Benítez y González, Porfirio Díaz se convirtió en presidente la mañana del 5 de mayo de 1877, día en que protestó su cargo ante el Congreso de la Unión después de haberse celebrado las elecciones de 1877 de forma extraordinaria. Del 77 al 11, esto fue Porfirio Díaz. Ahora, miren, muy rápidamente, antes de hablar del dictador
del control de la prensa, de la lucha contra los indígenas, los indios del norte, del Valle Nacional. No me voy antes de esto, y no me voy a basar en México Bárbaro, antes de esto, si aguantan un poco, no todos, pero si aguanta la mayoría, vamos a ver el Díaz humano, el de la familia, el patriarca, porque de otra manera nada más vamos a decir hizo esto, hizo aquello, y es un entelequia, es un símbolo, es un nadie, es un Porfirio Díaz de mentira, no real, que está llevando a cabo acciones buenas, unas cuantas, y acciones malas, la mayoría. Aquí el patriarca, no es mucho lo que vamos a oír. Bueno, Quito Palacios de Díaz Arce. Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romano Rubio habitaban una casa de estilo barroco novohispano ubicada en la calle de la Cadena, en el centro histórico de la Ciudad de México, y que databa del siglo XVIII. Esto cuando fue mandada a construir por el virrey Carlos Francisco de Croix. ¿Se acuerda alguien de las palabras de este virrey? ¿No se acuerdan? Deben saber los nativos que, dígalo, que nacieron para obedecer y callar. Y nunca para involucrarse en asuntos públicos. Y sin embargo murió pobre, era honestísimo este señor, este marqués. Bueno, Díaz solía despachar junto con su gabinete en Palacio Nacional, y durante los veranos residía y ejercía su cargo desde el castillo de Chapultepec. Entre sus aficiones se encontraba la práctica de calistenia, que comenzó desde joven en Oaxaca. Calistenia, del juego de naipes, del billar y del boliche que había mandado instalar en el castillo, como aquel pobre mago que tenía su bola de cristal para adivinar, y le dijeron, esos dos hoyos, si la cosa está mal, me voy al boliche, la alquilo para el boliche. Entonces hacía aquí el boliche que había mandado instalar en el castillo. También aprovechó para ejercitarse físicamente a través de la natación, caminata y atletismo en el bosque de Chapultepec, muchas veces acompañado de su hijo Porfirio, a quien el presidente llamaba Firio. Junto a su secretario particular, Rafael Chusel, jugaba naipes y bolillos. ¡Ay, bolillos! ¡Vaya! Fíjense que esto está mejor. Ya vale boliche. Bueno, vamos a dejar el boliche, aunque eso se oye mal. Jugaba naipes y boliche, a la vez que salía de excursión montañista a sitios arqueológicos como Tehuantepec o Monte Albán. Miren, de este detalle me parece que voy más a mí, como dice el letrero camionero. Les voy a decir cuál es el detalle, que digo voy más a mí. En una ocasión, durante su visita de inversionistas aragoneses a México, fueron llevados en una comitiva encabezada por el presidente a Tehuacán, donde Porfirio Díaz pudo escalar únicamente con la ayuda de una cuerda la pirámide del Sol a sus más de 70 años de edad. Diga. Tehuacán, ¿no? Dijo Tehuacán. Bueno, pues si dije bolillo, ya Tehuacán ya sale. También hace rato le achacó la esposa de Díaz a López Portillo. De López Portillo a Díaz. No, pero le dije que el otro era Pacheco. Dijo Román. Román. Era Romero y dijo Román, la esposa. Perdón, eso sí fue involuntario. Bueno, todas, pero estas, la Román es involuntaria, pero bolillo. Ahora, subió a la pirámide del Sol a sus más de 70 años de edad, pero caramba,
es fácil para uno subir a la Por los pirámide. escalones. ¿No había escalones entonces? En ¿No había escalones? Escalón. Ah, Estaba de rueda entonces retiro lo dicho, no había escalones. escalones. Entonces, uno de 40 años, ¿cómo lo hacía para subir? Bueno, estaba destruida, la reconstruyeron posteriormente. Espéreme, se está hablando de después. En ese momento, ¿cómo subía un hombre de 40 años? Bueno, como podía, ¿no? Porque va a ser Ah, entonces, pues retiro lo dicho, gana Porfirio Díaz porque por aquel entonces no había lo que hay hoy, un ascensor, y así es mucho más fácil. Ahora, más de don Porfirio, Porfirio y Carmen nunca tuvieron hijos debido a la esterilidad de la primera dama. Sin embargo, desde 1984, año de su matrimonio, los hijos del general y de su primera esposa difunta, Delfina Ortega, vivieron con la nueva pareja, junto a las hermanas de Carmen, Luisa y Sofía, y a los padres de la esposa de Díaz, la familia real. Para nada es excusa, pero si vieran qué pedregoso está el texto, los textos varios que estoy leyendo, punto y luego junto a la familia, después de punto y seguido. Entonces, junto a las hermanas de Carmen, Luisa y Sofía, y a los padres de la esposa de Díaz, la familia real, como era conocido en círculos más cercanos. Se los voy a leer tal cual para que vean la dificultad. Y a los padres de la esposa de Díaz, la familia real, como era conocido en el círculo más cercano a Porfirio Díaz, yo compongo, solía presentarse en las ceremonias de la sociedad mexicana. Porfirio Díaz Ortega, único hijo varón y el primogénito del presidente, se graduó de cadete en el colegio militar ubicado en la capital. Contrajo matrimonio en 1901 con María Luisa Raigosa, hija de hacendados nativos de Aguascalientes, y residía en el Molino de las Rosas, su rancho en Mixcoac, y que en 1912 fue saqueada por las tropas revolucionarias de Pascual Orozco. Luz Victoria, llamada así el recuerdo del triunfo liberal de la batalla de Puebla del 62, se casó con el ingeniero industrial Francisco Rincón Gallardo, quien poseía una hacienda llamada Santa María de Gallardo en Aguascalientes, donde el presidente Díaz solía pasar temporadas en compañía de su hija. Amada, la hija que Díaz procreó en los años de la guerra contra Francia con la soldadera Rafaela Quiñones, comenzó a vivir con el presidente desde 1879. En el 85 se casó con el hacendado morelense Ignacio de la Torre Iñer, con quien nunca tuvo hijos y solía discutir frecuentemente con él, debido en parte a que siempre pesó sobre de la Torre un rumor acerca de su homosexualidad. El 18 de noviembre de 1901, la policía realizó una redada en lo que llegaría a conocerse como Baile de los 41, una fiesta gay, así dice aquí, en la que la mitad de los hombres estaban travestidos. Ustedes conocen el grabado de Posada, hermoso grabado en donde unas enaguas de aquellas hasta el huesito y unos bigotazos arriscados. Allá ellos. Corrió un rumor de que en realidad habían sido 42 los detenidos, siendo precisamente el número 42 Ignacio de la Torre, que habría sido salvado de ir a prisión por ser el yerno presidencial. En total, Porfirio Díaz tuvo 16 nietos, 7 de Porfirio y 9 de Luz. En el castillo de Chapultepec vivían desde el 1905 sus nietos Porfirio, Piro, Lila, Genaro, Amada, Francisco, Nacho y Virginia. En el Teatro Abreu de la Ciudad de México
se representaban obras de teatro a las que Díaz y su esposa, acompañados de los ministros Justo Sierra y Justino Fernández, solían asistir. En la hacienda de San Nicolás Peralta, propiedad de su yerno Ignacio de la Torre, Díaz practicaba la cacería, que también ejercitaba en los campos de Michoacán y Jalisco. Las familias de la alta sociedad mexicana, que en su mayoría eran partidarias del gobierno, comenzaron a formar un círculo en torno al general Díaz. El matrimonio presidencial era el encargado de presidir las fiestas, bailes y demás eventos sociales de la comunidad política y económica del país. Entre sus diversiones se contaban los viajes de excursión a Popopar, el primer zoológico en México, y a Michoacán, y a Mixcoac, donde Porfirio Díaz encabezaba los bailes en la hacienda de su hijo mayor. En 1881 se fundó un establecimiento de entretenimiento conocido como el Jockey Club en la antigua casa del conde de Orizaba, más conocido popularmente como la Casa de los Azulejos. El Jockey Club solía ser frecuentado por Díaz y sus colaboradores más allegados. De acuerdo a las notas escritas por Justo Sierra, el Jockey Club era un club social diseñado originalmente para los varones de la alta clase política, lo que no impedía la visita de las mujeres, muchas veces que eran esposas de los miembros del club. En este lugar se trataban temas de política, economía o cualquiera relacionado con la situación de entonces en México. Eran comunes las partidas de naipes o bacará y el uso de bebidas alcohólicas como tequila o coñac. ¿Quién de ustedes se acuerda de un poeta que habla del Jockey Club y de su princesita? ¿No se acuerda? ¿Rubén Darío? Que no hay. Esperen, sí, exacto. No, y ven que soy muy gringo, no suponiendo, sino con seguridad. Eso, dígalo. El príncipe Job. Ya no falta que diga usted, ¿cómo se llama? Bolillo. La duquesa. Habla de, bueno, es Gutiérrez Nájera, Manuel, hablando que desde la profesa al Jockey Club va la princesita del duque Job, el hombre que buscaba la trascendencia, no morir del todo. Manuel Gutiérrez Nájera, poeta, que hablaba de su princesita y mentaba el Jockey Club, la profesa y el Jockey Club, Manuel Gutiérrez Nájera, el duque Job. Todo esto afrancesado totalmente. Ya voy a terminar. Dentro de la sociedad cercana a Díaz destacó un grupo de políticos e intelectuales conocido como los científicos, encabezados por el ministro de Hacienda Limantur, José Limantur. Sus miembros eran parte del gabinete presidencial como Rosendo Pineda, Justo Sierra, Francisco Bulnes y muchos más. Ellos ocuparon las carteras más importantes del gobierno en cuestión, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Instrucción Pública y Justicia, de Fomento, de Hacienda. El escritor y politólogo Jorge Vera Estañón, ¿alguien conoce a este escritor? Vitriólico contra la Carta Magna del 58 y contra la del 17. Jorge Vera Estañón, que es reaccionario y muy duro. El escritor y politólogo Jorge Vera Estañón describió en su obra Historia de la Revolución Mexicana, Orígenes y Resultados, a los científicos de esta forma. Existía un grupo de hombres maduros, la crema de la intelectualidad mexicana, para quienes la dictadura vitalicia significaba la renuncia a toda esperanza de dirigir la política nacional, y este grupo resolvió organizarse para compartir el poder con Díaz
y encauzar el gobierno dentro de algún programa. Con esto quiero que, a ver si es posible que visualicemos al Porfirio Díaz de carne y hueso, al Porfirio Díaz real, patriarca que tenía a todas sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, a la parentela, a sus yernos, y en su casa y en Chapultepec mantenía la cohesión de todos ellos, llaman familias muéganos, y este individuo que practicaba los ejercicios físicos, entre otras cosas, este hombre después, no después, sino después veremos cómo se ensañó contra indígenas, hizo mucho por el país en materia de economía, hizo mucho bien, hizo mucho mal, pero entonces ver a un hombre de verdad, a un individuo, no un intelectual, no un simple símbolo, sino a este hombre que comenzó siendo un soldadote, que allá que entonces se decía, y terminó, como dice un historiador, creo que también López Portillo y Rojas, terminó siendo menos prieto y más cultivado, como si ser prieto fuera un desdoro para nadie. Entonces, después vamos a ver estos aspectos, los más importantes de Porfirio Díaz. Si no hay otro remedio, tú asistes, y a ti te lo digo, si no hay otro remedio, porque hemos sido muy pocos en esta ocasión. Es todo, a reserva de que alguien pregunte algo, nos vamos a comer. Vámonos pues. Vamos.